Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en nuestra clase número 4 de nuestro seminario en Guerra Espiritual y Liberación y esta clase se va a llamar Organización de los Demonios. Vamos a Efesios 6:12, en donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Pues quiere decir que la Biblia nos está diciendo que existe una guerra real, entre dos fuerzas, entre las fuerzas del bien y entre las fuerzas del mal. Por otra parte, también la Biblia nos está enseñando que estamos rodeados de un mundo real invisible en donde existen muchas influencias demoníacas en contra de nosotros. O sea, también nos está enseñando que nosotros tenemos que saber que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tu lucha no es contra tu esposo o contra tu esposa o el hijo contra el padre o la iglesia en contra del pastor, sino que es realmente contra principados, contra huestes espirituales de maldad y contra espíritus, o sea, que estos espíritus del mal, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, ¿cuál es su objetivo y su propósito? Nos quieren destruir, nos quieren robar y nos quieren matar y sobre todo nos quieren lastimarnos y quitarnos del plan de Dios y estorbar el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos dice que nosotros no debemos de aborrecer ni de odiar a las personas ni de agredirlas, porque no son las personas realmente, sino que son espíritus de maldad. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en Mateo 16:23, que Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? O sea, Jesús le estaba hablando al espíritu que tenía Pedro y que lo estaba estorbando en llevar los planes que tenía Jesús. También la Biblia nos revela que existe un jefe de las tinieblas llamado el diablo, el adversario, Satanás, y nadie nos puede describir mejor al diablo que la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra demonio es la palabra daimon, que quiere decir ser inteligente. Y su existencia de ellos la podemos ver muchas veces en los 4 evangelios. Realmente Jesús, cuando llegó a la tierra, echó y empezó su ministerio, echó muchos demonios y les dio a sus discípulos la autoridad para hacer lo mismo. Esto lo vemos en Lucas 19:9 y en Mateo 10 del 1 al 8. También en la Biblia vamos a ver que se le dan al diablo varios nombres. La Biblia lo nombra el destructor, la serpiente antigua, el tentador, el Dios de este siglo, el acusador de los hermanos. Y la Biblia nos dice que es el peor enemigo que tenemos. Él nos odia a muerte porque es malévolo y es despiadado. Y a él no le importa, o sea, que digamos que es un engañador. Lo que le inquieta es que se lo demostremos. Y yo déjame decirte una cosa, desde que te convertiste a Cristo, adoptaste gratuitamente un enemigo y se llama Satanás. Ahora bien, vamos a ver cuál es el propósito del enemigo. En Juan 10:10 nos dice que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir, ¿no? O sea, no hay compasión en el diablo. Y su intención es destruirnos física, moral y emocionalmente. Y espiritualmente también. Satanás destruye los matrimonios, destruye los cuerpos, destruye a las familias, destruye a las iglesias, destruye ministerios, nos roba la felicidad, nos roba la paz, nos roba la armonía, nos roba el gozo y entra de una manera tan sutil, o sea, como por abajo del agua, que muchas veces en ocasiones nos confunde y nos hace pensar que Él desea nuestro bien. Pero la realidad es que solo es una artimaña para destruirnos. ¿Cuál es el poder de Satanás? La Biblia dice en Efesios 2:2 que es el príncipe de la potestad del aire. O sea, nosotros no podemos minimizar su poder porque la realidad es que sí es poderoso. Claro que Jesús es mucho más poderoso que él, pero esta es la razón porque tiene tanto éxito, o sea, sus planes diabólicos, pero sabemos que su poder también es ilimitado. Ahora bien, ¿en qué esferas se está moviendo? Se mueve principalmente en la mente y en el alma de las personas. En la mente a través de nuestros pensamientos o tentaciones,
hacia lo malo, ¿verdad? Y en Génesis 3 tenemos el mejor ejemplo de cómo trabaja, pues Satanás, o sea, porque sedujo, o sea, la mente de Eva, en la mente y en el corazón de ella, y poniendo ideas y planes malévolos. Ahora, la Biblia dice que Satanás tiene el origen de Satanás se encuentra en dos versículos. Existen dos pasajes en la Biblia que nos hablan del origen de Satanás. Esto viene en sus apuntes, pero de todas maneras lo vamos a ver. Es Isaías 14, 17, del 14 al 17, y Ezequiel 28, del 12 al 17. Dice, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Fíjense en los verbos, o sea, y vemos que la raíz de todos estos pecados están en un espíritu de rebelión y un espíritu de orgullo hacia Dios. O sea, aquí nos damos cuenta de que Satanás quiso ser como Dios, como muchos otros hombres han querido ser, como por ejemplo Alejandro el Magno, Napoleón, Mussolini, Hitler. Y ellos eran muy orgullosos y se creyeron Dios y eran muy soberbios y se rebelaron contra Dios. Y miren cómo acabaron todos esos. Vamos a leer en otro pasaje también, en Ezequiel 28 del 12 al 17, y dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Y aquí vemos que Satanás era un querubín, o sea, y entre los ángeles hay rangos. El más alto es el del querubín, le siguen el serafín y después los ángeles. Y de los rangos más altos hay tres ángeles que la Biblia nos muestra. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, que fue el que le anunció a María que estaba embarazada, ¿se acuerdan? Y el tercero era Satanás. Y sigue diciendo la palabra de Dios, fuiste perfecto en tus caminos, desde que fuiste creado hasta el día en que fue hallada en ti la maldad. Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estancias de violencia, y pecaste, y te arrojé del monte santo y te eché de entre los hijos de Dios. El querubín protector te hizo perecer, se ensoberbeció, o sea, se llenó de soberbia su corazón por tu hermosura y se corrompió tu sabiduría. O sea, aquí nos estamos dando cuenta y nos dice la Biblia que cuando Satanás fue creado, él era un ángel de Dios. O sea, y era un integrante de los querubines, era santo, era sabio, era hermoso, era perfecto, y fue el líder entre los querubines, y él es llamado guardián o querubín protector, y su nombre originalmente era Lucifer. O sea, Lucifer quería decir portador de la luz o lucero de la mañana, como dice Isaías 14:12. También en Ezequiel 28:13 y en Éxodo 28 del 15, en el 28:15, dice que él fue ataviado de piedras preciosas engarzadas en oro. También en Ezequiel 28:13 nos dice que le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios y además que dirigía la alabanza de Dios. O sea, cuando Dios crea a Lucifer, lo hace con una capacidad de reflejar la gloria de Dios a un mayor grado que cualquier otro ser que fue creado. O sea, Dios era la luz y era lo que hacía a Lucifer, o sea, radiar belleza. Pero entonces lo que vemos aquí es que lo que ocasionó su caída fue su orgullo, fue su soberbia en su deseo de ser como Dios. Ahora bien, vamos a ver cuál es el origen de los demonios. Porque Dios creó originalmente a los ángeles, a todos los ángeles, algunos después se convirtieron en demonios. Por ejemplo, vamos a ver en Juan 1:3. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. O sea, todo lo que hay en el mundo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es muy interesante, fíjense, vamos a ir a Colosenses 1:16. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es precioso, ¿verdad? Porque nos está diciendo, o sea, de todo lo que Dios creó. Y entonces aquí nos dice que los demonios originalmente eran ángeles, o sea, eran como los otros ángeles de Dios con la misma posición y con los mismos atributos. Y entonces cuando Satanás se rebela contra Dios, una porción de los ángeles participó en su rebelión. Y en Apocalipsis 12, del 17 al 9, nos dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. Y en segunda de Pedro nos dice, segunda de Pedro 2:4, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí estamos viendo que Dios, o sea, los expulsó del cielo junto con Satanás. Y ellos no eran más que seres espirituales del bien, o sea, ángeles, y se volvieron seres espirituales del mal, o sea, los demonios. También leemos en Judas 6, que dice que, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí nos está diciendo que existen demonios confinados, o sea, que están encerrados, y demonios activos. Y el líder de todos estos demonios es Satanás, quien es llamado el príncipe de los demonios en Mateo 12:24. Y el infierno, o sea, está preparado para el diablo y para sus ángeles, y va a ser su destino final, como dice Mateo 25:41. Dice, entonces Jesús dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Vamos a ver ahora, hermanos, cuál es su esfera de actividad de los demonios. Pues fíjense que los demonios pueden producir que nos enfermemos. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Lucas 13, del 11 al 16, en donde decía que había una mujer que sufría una condición encorvada, o sea, por 18 años. Y esto se debía a un espíritu de enfermedad. O sea, debemos en este momento decir, o sea, que no todas las enfermedades son demoníacas, pero puede ser que algunas sí sean demoníacas. La Biblia muestra muchísimos casos y en sus hojas de trabajo les voy a mandar todos los espíritus que ocasionan enfermedades. Después, la actividad de los demonios, o sea, la principal actividad de los demonios es influir la mente. O sea, inicialmente Satanás, como ya vimos antes, torció las verdades que Eva conocía, o sea, para cambiar su forma de pensar. Esto lo vemos en Génesis 3. Y hasta ahorita, o sea, como dice segunda de Corintios 4, el diablo sigue influenciando las mentes de las personas, cegando a la verdad del Evangelio, al entendimiento de estos. Esto es muy importante porque este verso nos revela que el enemigo tiene la habilidad, o sea, de pensar y de razonar. O sea, el hecho de que está influenciando la mente de nosotros, aunque esta referencia se centraliza en los creyentes, el diablo y sus demonios también pueden influenciar la mente de los creyentes, como dice 2 Corintios del 11:3, para separarlos realmente de la sincera fidelidad de Cristo. Otra actividad de los demonios es que los demonios engañan a los hombres. Pablo en 2 Tesalonicenses 3:5 nos dice que Pablo estaba temeroso, o sea, cuando estaba en la iglesia de Tesalónica, porque para que fuera tentada por muchas pruebas y tribulaciones para dejar la fe en Cristo, aunque la habían recibido con gozo. Y entonces, por ejemplo, en Efesios 2:2 también nos dice que a través de sus emisarios, el diablo trabaja en los hijos de desobediencia. Y este contexto se está relacionando al hombre que vive sin Dios, o sea, según su mente pecaminosa y su concupiscencia. O sea, y este es un problema muy grande en el mundo, en el que estamos
tratando de hacer que el hombre que no conoce la misericordia de Dios viva como si la conociesen. En Mateo 13:19 nos dice que el diablo es el ave que se roba la semilla de la palabra. En Daniel 10 nos dice que los demonios también engañan a las naciones. Aquí nos está hablando de que Daniel se encontró con el príncipe de Persa que resistía, que se estaba peleando contra un ser espiritual. Lo mismo en la doble aplicación en Isaías 14 del 1 al 23, que se está refiriendo a Babilonia, y también en Ezequiel 28 del 12 al 19, que se está también refiriendo a Tiro. O sea, estas naciones revelan grandes fuerzas demoníacas. Y ahora, los demonios sí pueden posesionarse de una persona. O sea, la definición de posesión demoníaca es cuando un demonio toma residencia, o sea, en una persona ejerciendo influencia y ejerciendo control directo sobre aquella persona mental y corporalmente. Nosotros ya lo sabemos que un demonio no puede posesionarse de un creyente. ¿Por qué? Porque en el espíritu del creyente está Jesús, ¿verdad? Porque Jesús ya pagó por nosotros. Pero sí nos pueden oprimir y nos pueden lastimar en varias áreas, o sea, en varias áreas de nuestro cuerpo y varias áreas de la mente. O sea, a través de toda la Biblia, hermanos, vemos que los demonios son mostrados activos sobre la tierra. O sea, desde que Satanás no es omnipresente, o sea, que no está presente en todas partes, él usa a los demonios para hacer su voluntad y para cumplir su propósito en todo el mundo. Como dice Efesios 2:2, o sea, otra vez, constituyen los poderes del aire. Y en Colosenses 1:13 nos dice que son los poderes de la oscuridad y que todos están bajo el control de Satanás. Ahora bien, vamos a ver cuáles son sus atributos. Estos son muy interesantes. Estos también los tienen en sus hojas de trabajo para que ustedes los vuelvan a leer estos versículos. En Mateo 8:16 nos dice que los demonios son espíritus. Fíjense cómo dice aquí. Dice, al atardecer le llevaron muchos demonios y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. O sea que los demonios son espíritus. Los demonios pueden aparecer visiblemente. Fíjense lo que pasa en Génesis 3:1, que dice, la serpiente era mucho más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios te dijo que no comieras del árbol del jardín? También los demonios pueden hablar, hermanos. En Marcos 5:9, que nos está hablando aquí del Gadareno, Jesús le pregunta al Gadareno, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. O sea que los demonios pueden hablar a través de los humanos, hablan y conocen perfectamente todos los idiomas. Fíjense que una vez yo estaba liberando a un japonés y pues yo no sé japonés y estábamos platicando y estábamos iniciando la liberación en inglés, pero cuando se puso muy pesada la liberación empecé de veras a liberar en español y los demonios salieron. Y cuando el japonés ahora sí que recuperó su sentido, dijo, ¿qué pasó? Y entonces yo ya le platiqué todo lo que había pasado. O sea que los demonios entienden perfectamente bien todos los demonios. Perdón, todos los idiomas. En Lucas 8:28 también le dice, cuando vio a Jesús dio un grito y se arrojó a sus pies y entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En Mateo 8:31 es otro ejemplo también, que los demonios le ruegan a Jesús, si nos expulsas, llévanos a la manada de los cerdos. Otro atributo también de los demonios es que creen en Jesús. O sea, Santiago 2:19 nos dice también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también ejercitan su voluntad. Vamos a Lucas 11:24 y dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, baja por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí.
Y en Lucas 8:32 decía, allí había un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos. O sea, que ejercitan su voluntad. Los demonios también conocen a Jesús, hermanos. En Marcos 1:24 decía, en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo y el espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Lo conocían. ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense nada más. O sea, los demonios también tienen emociones. Lucas 8:28. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te rogamos que no nos hagas sufrir. Los demonios también reconocen a Jesús. O sea, lo conocen y reconocen a quién tiene al Espíritu Santo. Fíjense, en Hechos 19, que les recomiendo que lean Hechos 19:15, dice, pero una vez un espíritu malo les contestó, eran los exorcistas que estaban tratando de sacar demonios y no eran cristianos. Entonces los demonios les preguntaron a los exorcistas, esto es muy, muy chistoso, conocemos a Jesús y también conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, como no tenían al Espíritu Santo, pues los demonios sabían perfectamente bien que no eran cristianos. Otro atributo también de los demonios es que tienen fuerza sobrenatural. En Marcos 5, aquí nos habla también del espíritu gadareno, del endemoniado gadareno. Y decía que tenía un espíritu malo y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. O sea, hay veces que de veras rompen sillas y avientan mesas y están ahora sí que tremendamente endemoniados. También los espíritus tienen su propia doctrina. En primera de Timoteo 4, del 1 al 3, nos dice que el Espíritu Santo, en los últimos tiempos, algunas personas serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. Todo esto es muy cierto y nosotros lo tenemos que saber como liberadores y como consejeros porque tenemos que saber en qué áreas y cómo están activos los demonios. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de la organización de los demonios. Miren, vamos a leer Colosenses del 1 al 16, que ya lo habíamos leído, pero es importante porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Satanás aquí vemos que siempre ha sido un imitador de Jesús y él ha organizado sus demonios de una manera similar a las fuerzas de Dios. Entonces vemos en Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, bien, Satanás ha organizado, o sea, sus fuerzas en principados. Y vamos a ver en cada una la descripción de cada una de estas fuerzas. Los principados, fíjense que Satanás aparentemente dividió el mundo en principados. Luego les quiero decir que un principado es el territorio de la jurisdicción de un príncipe, esa es su definición. Y Satanás ha colocado un príncipe sobre cada principado. La palabra en griego es archas y se define como el territorio o como la jurisdicción de un príncipe. Y son referidos con frecuencia como espíritus territoriales, ustedes lo van a ver muy seguido. Y un príncipe es un líder con título. Y el sufijo ADO se refiere a la geografía y a la demografía. Fíjense que el término revela un aspecto muy significativo en el acceso del diablo a nuestro planeta. Y Satanás despliega sus fuerzas de acuerdo con el mapa del mundo. O sea, Satanás tiene un plan de batalla particular para cada zona geográfica del grupo humano. Fíjense que, por ejemplo, sus planes para la India van a ser totalmente diferentes para sus planes con México. O, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo en Nueva York, cómo pueden operar los principados.
porque por ejemplo en Nueva York hay diferentes barrios y pueden estar en diferentes barrios. Por ejemplo en Harlem nos encontramos que puede haber un barrio de un principado de pobreza. En Manhattan hay un principado de codicia y otro barrio a donde habiten personas de Haití o Cuba que practiquen la santería o la hechicería, puede ser un principado de hechicería. ¿Sí me entienden? O sea, Satanás no pierde la vista. O sea, no pierde la vista a los imperios, a las naciones, a las ciudades, a los barrios, a los vecindarios, a las razas, a las nacionalidades, a las tribus, a los clanes, a las familias, a las iglesias. Y cuando estudiamos las historias de las naciones, observamos que aún persisten territorios en el mundo que se llaman principados, en los cuales tienen una monarquía, o sea, los príncipes y los reyes como estilo de gobierno, por ejemplo, pues Inglaterra o Francia. Y en lo natural estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y limitado. Como les digo, no, un principado de Inglaterra pues no puede trabajar en el de Francia. O sea, esta misma autoridad se ejerce sobre la gente y la geografía de esos pueblos. Y en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. O sea, los territorios geográficamente son definidos con su gente y con su geografía y son controlados por espíritus de alto nivel y de autoridad satánica llamados principados de las tinieblas, príncipes de las tinieblas. Y estos son los espíritus que trazan planes malévolos, geográfica y demográficamente. O sea, estos son los causantes de las plagas y de los maremotos, de los tsunamis, de los terremotos, de las pestes y de las guerras. Imagínense nada más qué importante es. Y su estrategia principal, o sea, de los principados, es estimular las prácticas nacionales, ya sean religiosas, ya sean ancestrales o ya sean culturales. Y su intención es que las vastas regiones, o sea, de cada país y un mayor número de habitantes se envuelva en hábitos y prácticas que los estén alejando de la palabra de Dios y que provoquen la ira de Dios, o sea, como el espiritismo, la hechicería, la drogadicción, el homosexualismo o la idolatría, como ya dije antes, a través de los principados. O sea, y entonces Satanás despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. Un ejemplo sobre los principados lo encontramos en el capítulo 10 de Daniel, en donde encontramos al ángel de Dios que le está explicando al profeta que cuando venía, o sea, hacia él, en respuesta de su oración, le salió al encuentro el príncipe de Persia y el de Grecia. Y entonces él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí nos está hablando perfectamente bien de dos principados, o sea, que se identifican con el nombre de un lugar geográfico determinado, o sea, Persia y Grecia. Por lo cual podemos interpretar que sus poderes estaban limitados a cada uno de ellos. Fíjense que un ejemplo muy curioso que me contaban el otro día, que un misionero estaba predicando y repartía Biblias en un pueblo en donde la calle principal era la frontera entre Paraguay y Brasil. Y cuando él estaba del lado brasileño, las personas aceptaban las Biblias. Pero cuando se pasaba del otro lado, o sea, las personas eran agresivas, eran hostiles y no estaban dispuestas a escuchar absolutamente nada de la palabra de Dios. Y fíjense qué curioso lo que ocurrió. Entonces se trató de acercar a una mujer en Paraguay y ella se negó por completo a aceptarle ninguna Biblia ni hablar con él. Pero cuando se pasó ella del lado del Brasil, el misionero la siguió. Y ella entonces le permitió que le predicara la palabra de Dios. Fíjense qué curioso. O sea, y este misionero, más tarde supo que estas iglesias en Brasil habían estado haciendo guerra espiritual atando al espíritu gobernador de aquella área. Por eso es muy importante que nosotros, o sea, que hagamos también guerra espiritual en nuestros países, porque depende, o sea, de la guerra espiritual va a venir el evangelismo y después la liberación. Amén. Bueno, ahora vamos a ver
las potestades. La palabra en griego es exousias y se traduce como autoridad delegada. Perdón. Los demonios son colocados aquí, hermanos, sobre diversas áreas para llevar a cabo las órdenes que se les asignen. Y estas potestades, o sea, se refieren a géneros de maldad y a los demonios consignados por estos pecados. Fíjense que existen muchas potestades, por ejemplo, de codicia, potestades de homosexualismo, potestades de depresión, potestades de temor, potestades de brujería y muchos más. Y puede haber tantas potestades como pecados. Por esta razón, por ejemplo, una ciudad se puede caracterizar como la capital de la pornografía, mientras otra se puede caracterizar otra por sus actividades ocultistas y otra como un centro de codicia en los juegos de azar, por ejemplo, como en Las Vegas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra gobernadores. La palabra en griego es cosmokratoras, cosmo con K de kilo, y se traduce como Señor del mundo. Esta designación del enemigo enfatiza su intención de controlar. O sea, gobernar tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con ejercer voluntad sobre otros. O sea, en cualquier lugar donde se adopten decisiones importantes, Satanás infiltra las estructuras humanas de autoridad para tratar de gobernar a través de ellas. Y además de gobiernos internacionales y nacionales, regionales, hay estructuras para escuelas, para negocios, para iglesias, para sindicatos, para asociaciones, para equipos deportivos, para familias. Y Satanás está colocando espíritus gobernadores también en las iglesias. O sea, con espíritus de incredulidad, con espíritus de contención, con espíritus de chismes, con espíritus de murmuración, con espíritus de rebelión, de envidia, de discordia, de orgullo, de legalismo, de pleito, de disensiones, de división o rebelión, espíritus de chismes, de orgullo, de hechicería, o de Acab o de Jezabel, que lo vamos a ver más adelante en nuestro seminario. Fíjense, yo conocí a una iglesia que me llamó mucho la atención, que me decían que tenía activa a una congregación de 100 familias. Y 32 de los miembros tenían 32 casos de cáncer terminal en estas familias, fíjense. O sea, tenían un espíritu y un gobernador que estaba actuando de enfermedad y empezaron a hacer guerra espiritual y las familias empezaron a sanar. Ahora vamos a ver las huestes espirituales de maldad. Estos son conocidos también como legiones o como ejércitos de maldad y su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Para este fin, desatar todo un plan totalmente orquestado, basado en la mentira y en el error. ¿Y cuál es su intención? Su intención es desacreditar al Evangelio de nuestro Señor. Son encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina. O sea, y muestran claramente la naturaleza de su líder. O sea, son mentirosos en grado sumo y parte de su labor contra Dios es evitar la propagación de verdad divina. Ellos bloquean a la iglesia y a sus líderes en la Gran Comisión. Estos grupos organizados, fíjense que varían por su tamaño. Por ejemplo, en la Biblia vemos el caso de María Magdalena, que tenía 7 espíritus, o sea, en su estado anterior a la liberación. En otro, en Lucas 8, por ejemplo, 30 nos habla de una legión de demonios. ¿Y saben lo que quiere decir legión? Era una legión en el ejército romano. Se refería a 6,000 y pico soldados de pie y 726 hombres de a caballo. Imagínense nada más. Hermanos, tenemos mucho que aprender sobre esto. Les estoy mandando en sus hojas de trabajo los nombres de Satanás. Esto lo vamos a ver porque realmente el tiempo que nos dan son 45 minutos y yo quiero decirles tanto, pero vamos a ver ahorita las diferentes clases de demonios. O sea, la Biblia nos está registrando varios tipos de espíritus inmundos. Por ejemplo, les dije que existen los espíritus de enfermedad, los que afectan el carácter, los que afectan las relaciones sociales,
los que afectan la vida sexual, los que afectan la doctrina, los que afectan a la mente humana, los que afectan a las finanzas, los que afectan al culto de Dios, las que afectan a la mundanalidad. Y yo quiero leerles el análisis de una liberación, que a mí me encanta, que esto está en Marcos 5, del 1 al 20, porque lo vamos a analizar como una liberación. Decía, Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de la Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús de lejos, corrió y le dijo, Jesús le dijo, espíritu malo, sal de este hombre. Y entonces el espíritu le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Dios, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por tanto te pido que Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor te ruego que no nos mandes a otra parte. Y en la colina en donde había cerca había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos, y Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y los animales echaron a correr cuesta abajo. O sea, pero vamos a analizar en el primer versículo que dice, venía con un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Un espíritu inmundo era un espíritu sucio. Nos está hablando de un espíritu que tenía este hombre inmoral, o sea, desasiado, sin ropa. Y estos espíritus siempre están asociados con la inmoralidad. O sea, era un espíritu impuro, detestable, fétido, obsceno, lascivo. Una persona tomada con un espíritu inmundo es una persona grosera. Eso es una persona impura, o sea, en todo, en su mente, en su apariencia personal, en su vida sexual. Luego dice, tenía domicilio en los sepulcros. O sea, hay personas que tienen una fascinación morbosa realmente con la muerte. Hablan con los muertos, les ponen ofrendas a los muertos, tienen espíritu de soledad, de aislamiento, de dolor, de pesadumbre, siempre están con un espíritu de duelo. O sea, este endemoniado estaba muerto realmente en vida. El versículo 3 nos dice que ni aún con cadenas lo podían atar. O sea, esto nos está hablando de que los espíritus tienen un espíritu sobrenatural de rabia, de furia, de cólera, y que agresivo, cruel, salvaje, indómito. Y nos dice aquí la palabra en el verso 5 que siempre de día y de noche andaba, o sea, dando brincos en los sepulcros. Esto nos está hablando que tenía un espíritu de desvelo, o sea, de insomnio, de sonambulismo, o sea, de histeria, andaba dando gritos de desvarío, hablaba solo, nos está hablando de que era un enfermo mental, que no tenía control de sus emociones, el demonio lo tenía controlado. Y andaba en los montes y en los sepulcros, o sea, nos habla de un espíritu de nerviosismo, de hiperactividad, un espíritu errante, vagabundo. Andaba de un lugar a otro, o sea, no tenía paz. Una conducta compulsiva, o sea, desesperado. Y entonces en el versículo nos dice que se lastimaba hiriéndose con piedras. Le dolía, pero todavía seguía hiriéndose. Entonces aquí podemos comparar a la persona que está bajo el vicio del alcoholismo o bajo el vicio de las drogas, porque cuando se termina el efecto se siente inmundo, se siente asqueroso, se siente fracasado, pero sigue consumiendo más alcohol o más drogas. Y este es el retrato del pobre hombre dominado por el espíritu, o sea, o era un espíritu masoquista, o sea, quería desfigurarse, quería herirse, quería mutilarse. Es un espíritu que tiene tendencias suicidas. Y luego le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, aquí nos está hablando de que era un espíritu arrogante, insolente, orgulloso, altanero. Y luego le dice, te conjuro, o sea, lo está desafiando a Jesús. Había estado loco, era un demente, un maníaco realmente depresivo. Atormentado, dice, es un espíritu hostigado, viejo, vejado, acosado, fatigado, o sea, que
tenía un agotamiento físico y mental, y decía, no tenía vestido, o sea, también nos está hablando, o sea, de una desnudez y una pérdida de pudor y de vergüenza, un espíritu de exhibicionismo y de perversión. Entonces vamos a ver qué bonito es el camino de su liberación, porque entonces dice en el verso 6, entonces vio a Jesús, o sea, recibió una revelación de Jesucristo. Y entonces dice el versículo 6, corrió, o sea, y salió al encuentro. Esto quiere decir, tuvo un encuentro personal con la persona de Jesús. Y después dice, se postró y adoró. O sea, es una actitud de humillación y de rendición. Y clamó a gran voz, o sea, exclamó, expresó dolor, expresó su angustia. Y esto es lo que vemos después, o sea, los beneficios de la liberación que trae. Fíjense, en el versículo dice que lo encontraron después sentado. O sea, sentado quiere decir que estaba en tranquilidad, que estaba en la santa paz, que estaba vestido, o sea, ya había recuperado su modestia, su pudor, su moral, su decencia, que estaba en su juicio cabal. O sea, esto quiere decir que tenía ya su mente sana, su mente racional ya estaba curada. Y fíjense lo que pasa a largo plazo de la liberación. Y entonces le dice, y le rogaba a Jesús que estuviera con él. O sea, esto es lo que pasa siempre en todos los casos de liberación. O sea, queremos estar cerca de Jesús. Es el deseo de tener comunión con Él. Pero entonces le dice Él, vete a tu casa, y se fue. Y esto nos está explicando que fue obediente. O sea, que lo obedeció a Jesús. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y comenzó a publicar. Entonces, esto es su testimonio personal. Fíjense qué bonito. O sea, después de la liberación, él le fue a contar a todos, todo cuál era su testimonio y de cómo lo había librado Jesús. Entonces, ya por último, vamos a ver el destino de Satanás, porque la palabra de Dios es tan explícita al referirse a la carrera y al destino de Satanás, como lo es cuando nos habla del origen de este ser tan maligno. O sea, la condenación final de Satanás viene en Apocalipsis 20:10, que dice, Satanás será lanzado en el fuego, en el lago de fuego para ser atormentado día y noche, para siempre jamás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, Señor, porque tú nos has dado, Señor, potestad de hollar serpientes y escorpiones, Señor, y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, Padre. Yo te pido, Señor, que les des, Señor, sabiduría, Señor, que le des conocimiento de tu palabra, Señor, que les des conocimiento de tu voluntad, Señor. A todas estas personas que están oyendo, Señor, y viendo este video, Señor, que sepan, Señor, liberar a los cautivos, Señor, y que vayan en el proceso, Señor, de tu sanidad, Señor, y de tu liberación, Padre. Te pido, Señor, que los cubras, Señor, con ángeles alrededor de ellos, Señor, y que el enemigo no los pueda tocar. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.